Externadas todas las preocupaciones de hace unos minutos, me parece periodísticamente y como ciudadano maravilloso poder conversar con uno de los jueces magistrados de la Junta Central Electoral, nuestro directo amigo Eddie Olivares. Mi respeto, señor. Para mí Boulevard le saluda. Un gratísimo placer estar aquí en el Boulevard. Hágame por favor un briefing, cómo va el proceso electoral, el cronograma, el calendario, las fechas se van cumpliendo, hablemos un poquitito de eso, sí, por favor. Así es, bueno, la semana pasada todo el país fue testigo de la inscripción de las alianzas electorales, que son especie de coaliciones, la mayoría, un grupo de 14 partidos, otro de 6 partidos, de modo que a partir de ese momento quedó configurada desde el punto de vista de las alianzas la boleta electoral. Ya en el día de hoy, a las 12 de la medianoche, vence el plazo para la presentación de las candidaturas a la presidencia de la República, a la vicepresidencia, y hay que recordarle al país que excepcionalmente, como consecuencia de la reforma constitucional del 26 de enero del 2010, se van a escoger también 7 representantes de los dominicanos que residen en el exterior, que se le ha denominado diputado de ultramar, pero que yo prefiero decir diputados que representan a la comunidad dominicana en el exterior, porque ultramar es de las naciones que tenían colonias sí, y mantienen ese vínculo, y entonces los intelectuales a veces se pasan, magistrados, se pasan los intelectuales poniendo el nombre a la vaina. Bueno, porque son imitaciones, entonces somos un país muy dado a imitar. Entonces, en este caso son 7 curules que van a ser 7 escaños que van a ser escogidos. La circunscripción número 1 con Nueva York, Nueva Inglaterra, Washington, Filadelfia, todas las ciudades donde residen dominicanos en la parte continental del territorio de los Estados Unidos de América, y en Canadá, Toronto y Montreal. Ahí van a ser escogidos 3 escaños, entre los cuales debe haber una mujer. En el caso de la circunscripción número 2, que es el Caribe y que incluye a la Florida, con Puerto Rico, las Antillas, Panamá y Venezuela, van a ser seleccionados 2 escaños también. Es decir, que cada partido debe presentar a un hombre y a una mujer. Igual en la circunscripción número 3, que corresponde a Europa. De modo que es un proceso muy interesante, con una votación innovador, con una votación muy decisiva en el exterior. Ya a partir de la presentación de la candidatura presidencial, vicepresidencial y de los diputados del exterior, que ya han sido llevadas por la mayoría de los partidos políticos a la Junta Central Electoral, se cierran el ciclo más importante de los plazos legales del calendario electoral. De modo que a partir de hoy tenemos un plazo de 5 días. Dentro de esos 5 días podría ser mañana o pasado, o podría ser al cumplirse los 5 días, el Pleno de la Junta Central Electoral debe reunirse, examinar los expedientes de cada uno de los partidos y entonces admitir o rechazar la candidatura, en función de que éstas cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución de la República y con los requisitos legales. En el caso de lo que establece la Constitución de la República, vamos a poner, por ejemplo, que debe ser dominicano, la edad establecida para la presidencia, 30 años, el candidato no debe haberle servido a un gobierno extranjero sin haber sido autorizado por el Poder Ejecutivo de la Nación. Igual una persona que haya servido para actividades de espionaje contra la República está impedida de ser candidato y de por vida. Igual una persona que esté cumpliendo una pena
aflictiva, infamante, y en ese momento se encuentra tampoco puede. Dentro del plazo de la condena, no puede ser candidato. Okay. Igualmente, en el caso de los diputados de ultramar, de conformidad con la ley que estableció su escogencia, deben haber residido durante 5 años en la circunscripción que pretenden representar. Ese es un requisito fundamental. Deben formar parte de un padrón especial que se ha hecho para el voto en el exterior. Lo de la doble ciudadanía después de la modificación constitucional no afecta. No. O sea, se puede tener la doble ciudadanía y ser candidato presidencial. No, presidencial no. Alguien que haya optado en algún momento de su vida por una segunda nacionalidad, está incapacitado. En ese caso, quien tiene la doble ciudadanía, para aspirar a la presidencia de la República debe renunciar a esa ciudadanía estoy pensando en Martelly. Pero aquí no, la Constitución dominicana no es estricta como la Constitución haitiana, que establece que no puede haber tenido una nacionalidad diferente a la haitiana para poder ser candidato. Magistrado, estuvimos hablando ahorita del asunto de los dislocados. Decíamos que hay un procedimiento que me gustaría que me reafirmara y me corrigiera si no es así, donde la Junta Central Electoral entrega los padrones, entrega el padrón a los partidos para que ellos revisen cualquier incongruencia, cualquier error, dislocamiento y lo presente. ¿Cómo se manejó eso? La etapa de presentar solicitar correcciones al padrón electoral ya pasó. En su momento PRD y PLD no hicieron un estudio cuando se le entregó el padrón para detectar algún tipo de irregularidad. ¿Cuál es la situación? Bueno, y lo que manda la ley electoral en ese sentido. No, en este caso la Junta le entregó los padrones a los partidos. Sí. Lo hace durante todo el proceso electoral. Ya en el año electoral se le entrega cada mes. Cada mes. Ya a partir de la proclama electoral. Y en épocas diferentes ya a la proclama. ¿Y cuándo se cierra el padrón? ¿Cuándo se cerró el padrón? El padrón se cerró el día 19 de diciembre. O sea, ya no se puede cambiar el padrón, lo que se puede es votar observado. ¿Estoy en lo correcto? Podría ser. Eso tendríamos que verlo el Pleno. El Pleno en ese sentido tiene amplia potestad para tomar. Pero la ley no manda, por ejemplo, durante meses la Junta ha estado entregando mensualmente el padrón a los partidos para que busquen irregularidades, dislocamientos que le puedan afectar y vayan, mira, Maquinini no está ahí. O sea, ¿qué pasa? Se tuvo todo ese tiempo entregando mensualmente ese padrón. En diciembre eso se cerró. Pero ahora una de las partes alega que hay gente de sus votantes que ahí están dislocados. En eso, la alternativa a eso, porque ya está cerrado, y tuvieron durante meses entregándole el padrón para que corrigieran, pero lo plantean ahora. La solución a ese problema, tradicionalmente no ha sido el voto observado. Yo no aparecí, yo voto en Baní en la mesa 32, pero Maquinini no apareció, voto observado. O eso necesita una autorización especial, que el Pleno se reúna y diga, a partir de este momento, aunque está cerrado ya el padrón, el que esté dislocado puede votar observado. ¿Cuál es la situación? Cualquier decisión relativa a ese planteamiento debe tomarla el Pleno. El Pleno. Mediante una resolución. En todo caso... Pero antecedentes, perdóneme, juez. Los antecedentes de eso. Sí, yo no recuerdo así, pero debe haber habido antecedentes. Recuerde que en esta ocasión tenemos la elección de los 7 diputados en representación de la comunidad del exterior. Hay un porcentaje significativo de votantes en el exterior porque hubo una campaña muy fuerte tanto de la Junta Central Electoral como de los propios partidos políticos para llegar a esta cifra récord que tenemos de votantes en el exterior. Todo eso ha generado la necesidad de un padrón especial para el exterior.
en esa situación pudo haberse presentado cualquier tipo de novedad en lo que tiene que ver con el padrón. Es natural, no quiere decir que haya ninguna situación irregular en ese sentido en cuanto al funcionamiento de los departamentos correspondientes, sino que son situaciones propias de una modalidad que se está implementando en relación con el voto en el exterior. Y es natural que ocurra ese tipo de cosas. Yo pienso que el partido que plantea eso, no necesariamente todas esas personas serían de ese partido. Y sobre todo porque no se ha hecho una investigación formal, no hay un documento. Eso es pueden ser de todos los partidos, entonces claro, haber ocurrido. Porque usted descarta que haya mala fe. Claro que está descartado. No, eso es producto de la propia... Son errores donde hay 6,5 millones de votantes, que aparezcan 33.000, si fuese 35.000. Es una situación propia de que se está haciendo un padrón especial por primera vez para el exterior, donde personas que en las congresuales y municipales permanecían votando en la República Dominicana, y que en las presidenciales de una manera automática, si estaban inscritas en el exterior, votaban en las presidenciales, pero que no se votaba para congresuales. Entonces, ya a partir de este momento, forman parte definitivamente de ese padrón. Es un padrón que se extrae del padrón general, y entonces eso te puede generar que una persona que se fue a Estados Unidos, pero que ya está aquí, que de repente aparece en el padrón allá, pero que ya reside aquí, y entonces por error lo mantuvieron allá. O sea que la Junta está consciente de esos cambios, irregularidades, por decirlo de alguna manera, y hace los correctivos del lugar. Bueno, todas esas eran posibilidades que podían presentarse. Lo importante es que ciertamente hay que corregirlas. Y debe estar la voluntad para que eso ocurra. Y hay tiempo. No solo en ese caso, cualquier caso. Hay tiempo para hacerlo, o sea, no es muy difícil. Técnicamente. Sí, no, técnicamente eso no me parece. Cualquier otra cosa que pueda ocurrir. Bueno, ahora mismo la OEA, a requerimiento de nosotros, está haciendo una auditoría al padrón electoral. Esa auditoría podría arrojar algunos como irregularidades, en materia de auditoría. ¿Y cómo es una auditoría al padrón? Porque uno siempre piensa en auditoría en términos contables, ¿verdad? Tanto ingresó, tengo 20 centavos, me sobraron 50, ¿cómo se le hace al padrón electoral? No, precisamente situaciones como esa que señalaba Pablo podrían ser detectadas en una auditoría. Entonces, hallazgos como por ejemplo que una persona está viva y aparece como que está muerta, todo eso es natural en un padrón, y no es extraña la auditoría que se está haciendo ahora, porque eso se había hecho anteriormente al padrón. Nosotros, los hallazgos que puedan aparecer ahora y como producto de la propia situación de segregación del padrón del exterior con el de aquí, que puede generar ese tipo de situación, esos hallazgos, lógicamente, la Junta, como consecuencia de esa auditoría, tendríamos que buscarle una solución, sin lugar a dudas. Todavía ese informe no ha sido presentado al Pleno, de modo que nosotros tenemos un gran padrón, uno de los mejores padrones de América Latina. Es un padrón, el primer padrón electoral con fotografías a colores de América Latina. Los otros países luego han imitado este padrón, que fue la consecuencia del trauma difícil que nos tocó vivir en el año 1994. Generó este padrón, un padrón de mucha calidad, que se depura permanentemente. Y esa depuración se le notifica a los partidos políticos, y estos cruzan el padrón con los anteriores y van detectando cualquier situación anormal. La fortaleza principal del sistema electoral dominicano reside en el padrón. A partir de ese padrón fue que se empezó a consolidar el por los sistema traumas padecidos. Dominicano. Por los traumas, como siempre ocurre. Ya no vienen chilenos a la Junta, ya no entran chilenos.
No, como a brindar vino, buen vino. sí, será. como A leer a Neruda, sí, sí. a escuchar a Violeta Parra. A Violeta Parra. Ya no vienen esos chilenos terribles. No. Leonora María. Entonces, Magistrado, con relación a la campaña, ¿no? Y a las regulaciones que se le piden a la Junta Central Electoral por el tema del uso de los recursos del Estado, por el tema de cómo llevan los partidos estas campañas insultantes. Dos juristas, Servio Tulo Castaños y Cristóbal Rodríguez, plantearon ayer, y está publicado en uno de los diarios del país, que la Junta de oficio sí puede regular esta situación. ¿Es así realmente o la Junta necesita una ley marco para ello? no, de oficio la Junta puede. Bueno, nosotros tenemos... Amparada en la Constitución. Hay un artículo que otorga esa posibilidad. Nosotros y la somos... ley electoral también. Sí. Nosotros somos... Porque es el magistrado Roberto Rosario quien ha expresado que no puede de oficio. Ahí es que está un poco la discusión legal, ¿no? Bueno, yo había visto en el periódico que el magistrado había dicho que ningún partido se había le había presentado. La queja formal, porque hay mucho declaracionismo a la prensa en una esquina. Tú vas y le dices tal cosa y las cosas no funcionan así. Ustedes necesitan que Maquinini S.A., Maquinasa, vaya y le presente un documento. Pero yo no puedo venir aquí y decirme, no, Leonora, que tal cosa, tal cosa. Entonces mañana sale en el Caribe. No, yo tengo que ir con el documento. Eso no ha llegado allá, no se ha hecho ese trabajo de parte de los partidos. Sí, pero lo que señalan los juristas que han sido mencionados es que la Junta tiene la facultad para actuar de oficio y eso es así, esa es la verdad. La Junta por primera vez tiene un poder constitucional extraordinario. Es uno de los órganos electorales más poderosos de América Latina. Durante mucho tiempo deseamos tener el poder que tenemos ahora y entonces cuando lo tenemos ocurre como esos amores, como lo diría Pablo, amores ansiados y que luego entonces dejan de ser tan apasionados y tan deseados. Es que el amor, como la abeja, muere con la victoria. Muere con la victoria. Entonces nosotros parece ser que después de la victoria de la reforma constitucional del 26 de enero, para lo que tiene que ver con la Junta Electoral, entonces murió ese deseo de tener el poder suficiente para reglamentar. O sea, la Junta podría, sobre la base de ese poder legal, regular el tema de que el presidente de la República no inaugure obras en este proceso de campaña, por ejemplo. ¿Lo puede hacer? Claro, esta Junta lo puede hacer, porque... ¿Sugerir o prohibir? La Junta podría sugerirle al presidente no participar en inauguraciones u ordenarle, porque el presidente no está... O sea, estaríamos diciendo que el presidente tiene que dejar de hacer su trabajo durante ese tiempo. En la Constitución no se habla específicamente, no se habla tan específicamente, sino que la Junta debe velar por la igualdad. Sí, la equidad, la transparencia. La equidad, la transparencia, pero sobre todo la equidad. La palabra equidad es la palabra clave en todo eso. Para que una contienda sea justa y realmente exprese la voluntad popular de una manera clara, no es solamente con el conteo de los votos, con el escrutinio, sino que debe manifestarse durante la campaña. Y la equidad es el elemento más importante. En ese caso, la Constitución se refiere 2 veces a la equidad, pero le da a la Junta por primera vez la potestad reglamentaria para regular los tiempos en la campaña, los topes en la campaña de gastos, y le da potestad para regular todo lo que tenga que ver con el proceso electoral. Tiene un amplio poder en ese sentido. Si la Junta considera que para garantizar esa equidad, que es un mandato constitucional ahora, debe ordenar que la presidencia de la República que el jefe del Estado detenga las inauguraciones, por ejemplo, un mes antes, mediante reglamento, la Junta Central Electoral lo puede hacer. Y estoy absolutamente seguro que el presidente de la República acataría esa decisión. ¿Y por qué no sin lo ha lugar hecho? a dudas.
Bueno, yo pienso que ha faltado voluntad para reglamentar y que ha habido un criterio que yo respeto de parte de algunos de mis colegas en el sentido de que hay que privilegiar para hacer valer el respeto al proceso electoral, la ley, y que deberían ser los legisladores quienes tomen la decisión y no la Junta Central Electoral. Yo pienso que en este caso no, porque precisamente el reformador de la Constitución decidió darnos a nosotros la potestad reglamentaria necesaria como para garantizar el cumplimiento del mandato constitucional en relación con los procesos electorales, y ya nosotros no tenemos el argumento que antes era válido pero que ahora no, de decir que el proceso electoral está fuera de control y que el mercado electoral se mueve como ellos quieran y que a los partidos políticos les gusta manejarse dentro de un mercado electoral sin regulación. Eso ya, si no hay regulación, no es culpa solo ya de los congresistas, que ciertamente debieron reformar la ley 275/97, que es la que incide en la campaña electoral, no la ley de partido, como mucha gente y muchos dirigentes políticos creen. Debió hacerse al poco tiempo de haberse proclamado la reforma del 26 de enero, no se hizo, pero nosotros no tenemos justificación para quejarnos de la falta de reglas en la campaña electoral, porque nosotros somos corresponsables, pero más responsables aún que los legisladores que se mueven en función de sus intereses políticos, partidarios. Nosotros somos más responsables porque no hemos tenido el valor de asumir la potestad que nos da la Constitución de la República para reglamentar de una manera estricta la campaña electoral, y pudimos hacerlo. Yo pienso que eso ha ocurrido. Sin embargo, magistrado, hay que recordar, el juez Olivares estaba en la administrativa o en la contenciosa. Contenciosa. Bueno, usted está libre de eso. Pero aquí la Cámara Administrativa en el 2008 hizo un gran reglamento duro. Sí. Y parece que el PRD, alguien, en un acto de suprema brutalidad, le sopló en el oído: no, pero que tú vas a ganar las elecciones, no dejes que te pongan controles, no permitas eso. Y el PRD, sorpresivamente, el PRD y su sociedad civil más amiga, mandaron a freír espárragos a la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, que yo sé que usted vio, leyó, estudió el documento, y era un poema de amor nerudiano frente al mar, en abril, donde se decía que el presidente de la República, ahí sí estaba, presidente de la República los últimos 6 meses, si mal no recuerdo, no podía. No decía 6 meses. No podía, era menos. Nosotros planteamos que se incluyera, la magistrada Dura Celeste y yo planteamos 3 meses. 3 meses. Pero el fin es, lo que quiero decir, que hubo un momento donde esa Junta Central Electoral le dice al país: señores, tenemos problemas, vamos a meter a estos políticos en cintura, y presenta ese reglamento. Entonces, de repente, todos los partidos, incluido el que estaba en la oposición, pero pensaba que podía ganar en el 2008, pues no aceptó eso. El desafío, ¿qué se ha de hacer de aquí en adelante? ¿Será volver a plantear el reglamento electoral, la modificación de la ley electoral? ¿De qué manera se va a hacer desde la Junta Central Electoral la acción que lleve a poner cierto orden y que haga más equitativo? Eso, que es el término que se utiliza, más equitativo el torneo electoral. Porque lo cierto es que aquí tradicionalmente, no este gobierno ni el de Hipólito, tradicionalmente, si estás en el Palacio Nacional, tienes la ventaja de estar en el Palacio Nacional y la desventaja de que estás gobernando y tus promesas son más difíciles de vender. El desmonte de esta vagabundería que tiene décadas va a ser asumido por la Junta Central Electoral de ahora en adelante. Bueno, con reglamento. Fíjate, Pablo, aquí no ha habido una reforma a la ley electoral desde el año 1997, salvo la del 2003, que creó las cámaras, las cámaras y el pleno, por un asunto de una crisis circunstancial.
todo lo que se ha hecho en este país ha sido generalmente parche jurídicos como consecuencia de crisis. La República Dominicana no genera absolutamente nada, a menos que se encuentre en una crisis o que haya un interés muy, muy especial. Actuamos siempre dentro de la prisa de las situaciones que se presentan. Es una de las grandes debilidades institucionales del país. Si tú necesitas la camisa, tú no te la pones con el tiempo suficiente, sino que cuando ya va a salir, va corriendo, la busca y te la pone. Solo recordamos a Santa Bárbara cuando truena. Si no truena, no oramos a Santa Bárbara. Lo de la propuesta, es cierto, ocurrió para las elecciones presidenciales del 2008. Se presentó un proyecto muy bueno y que en el Pleno fue mejorado, ampliado. Luego entonces fue rechazado en el propio Pleno. Se planteaba que la Constitución de la República no nos daba la potestad para reglamentar los asuntos del tiempo de campaña ni de uso de medios de comunicación, que nos la da ahora. Pero nosotros no podemos vivir en el pasado. Un órgano electoral no puede justificar no tomar decisiones en una situación diferente como la de ahora, en la que estamos investidos del poder constitucional, sobre la base de que... Pero el Pleno no se reúne o no toca en sus reuniones ese tema, no lo ha tocado. Sí, hay propuestas, yo presenté un proyecto, ¿Cuándo es reunión? Pero, ¿El Pleno cuándo se reúne? Esta tarde, tenemos una agenda definida. Con agenda. Esto no va. No, porque siempre con agenda. Hay una propuesta hoy que se va a conocer de los medios de comunicación del Estado y la que se hace tradicionalmente en todos los procesos, que se pone... ¿Habrá cambios? Se pone a Televisión Dominicana al servicio de los partidos. Generalmente no la usan tanto, pero la... Radio Televisión Dominicana. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy se va a conocer eso y el magistrado Rosario una propuesta la amplía y toca lo relativo a uso de medios de una manera un tanto... pero, ¿qué ocurre? Que usted no puede decir, una vez yo propuse algo, me lo rechazaron y ya yo no vuelvo a proponerlo más. No. Un órgano no puede actuar de esa manera. Ya ese no es un argumento. Ese no es un argumento válido. Y ahora hay una nueva realidad. Y hay que hacer reglamentos que permitan precisamente que se preserve, como usted ha señalado muchas veces, esta democracia. Por ejemplo, el tema del costo de la democracia, el costo de los procesos electorales, que usted ha estado siempre muy preocupado por eso, es un tema que nosotros lo podemos controlar. Y a veces hay que proteger a los partidos de ellos mismos, porque la naturaleza de los partidos políticos es la de defender los intereses coyunturales de ellos. Ganar las elecciones. Sí, ganar haya elecciones. Unirse al diablo. Claro, los partidos no están para generar durante un proceso, los procesos electorales, sí, las mejores leyes, no, es para los procesos electorales, y más en este tiempo. Entonces, la democracia, no de la República Dominicana, sino de todo el mundo, es una democracia cara. Entonces, los procesos electorales son procesos electorales tan costosos que camina acorde con lo costosa que es la televisión, porque no hay una campaña política que se pueda hacer y que pueda ganarse o que usted pueda competir en ella sin un uso adecuado y acorde con su adversario de la televisión, de los medios de comunicación. Entonces, ante esa realidad, hay que ponerle topes a la campaña, no solamente para que la competencia sea justa, equitativa entre los principales partidos, sino para que organizaciones emergentes y líderes emergentes, ciudadanos con buenas condiciones que deciden no participar con los partidos mayoritarios tradicionales, puedan hacerlo y competir en una relativa igualdad. Nunca será perfecta esa igualdad, pero que puedan competir, que no sea tan costoso, que la campaña no dure 4 años. Usted ve ahora, pasa el 20 de mayo las elecciones. El 21 de mayo, ya los candidatos de los partidos grandes tradicionales están preparándose para el 20 de mayo
del 2016. Entonces, esa es la realidad que tenemos y eso hay que regularlo. Y ahora la Junta tiene el poder para regularlo si no lo regula el Congreso Nacional. Lo ideal es que ellos hagan una reforma a la 275, una reforma profunda que nos coloque acorde con este tiempo, que se sintonice con la Constitución de la República y que la propia ley de partido político sea una realidad para que la vida interna de los partidos políticos, eso no tiene que ver con el proceso electoral como lo cree mucha gente. La ley de partidos se limitó exclusivamente a la vida interna de los partidos políticos, pero la vida interna de los partidos políticos se refleja entonces en el proceso electoral y por lo tanto, tanto la ley electoral, la ley de partidos políticos, como la ley electoral, que es una ley orgánica que debió hacerse a los 2 meses o 3 meses de la proclamación de la Constitución para que se convierta en realidad y preservemos la democracia dominicana y el sistema de partidos que sigue siendo uno de los mejores de América Latina. Ese es el desafío. Aquí solo oramos a Santa Bárbara cuando truena, nosotros los hombres y las sociedades solo aprenden sufriendo y no hemos sido capaces de romper con esa maldición en el tema electoral. Usted lo acaba de decir, hemos avanzado en el tema electoral a trompezones. Primero nos salvaban unos notables, luego los notables más una embajada. Antes de eso la embajada vulgarmente imponía un presidente, lo traía del exilio y lo hacía presidente, con una banda asesinando gente en la calle. De ahí es que venimos. De ahí que venimos. Hemos ido mejorando. Ahora creo que el desafío es ese. ¿De qué manera mejoramos los procesos electorales, pero sin la crisis? Sí. O sea, el desafío es en tiempo de paz. ¿De qué manera los dominicanos nos ponemos de acuerdo y hacemos una ley electoral más equitativa y metemos en cintura la partidocracia? Porque ahora la que hay con el PLD que está gobernando, pero ellos se la van. ¿No? ¿De qué manera eso se hace sin que ocurra una gran crisis? Creo que los jueces de la Junta tienen una gran responsabilidad y los dueños del país en términos económicos tienen también otra. Para no hablar de la izquierda, que es inexistente, muy lamentablemente. Ese es el desafío, volveremos a encontrarnos. Para mí un gratísimo placer y yo me sumo a esa reflexión final que pienso que va a contribuir significativamente con hacer una democracia de mucho más calidad que la que tenemos. Le falta calidad a la democracia actual. El magistrado juez Eddie Olivares nos ha acompañado.